Vamos a revisar algunos conceptos de electrodinámica clásica, eh, sobre todo la parte relativista, que vamos a usar para después poder introducir el fotón. Acá, por ejemplo, hemos traído las ecuaciones de Maxwell. Si nosotros tenemos una densidad de carga ρ y una densidad de corriente J, podríamos determinar los campos eléctricos y magnéticos E y B. Vale la pena mencionar que acá vamos a estar usando las unidades gaussianas, a diferencia de lo que hicimos en los videos de electromagnetismo. Y ahora vamos a ir a la parte relativista, donde habíamos visto el tensor F mu nu, el tensor de campo, que viene dado por 0 menos EX menos EY menos EZ, EX 0 menos BZ BI, EI BZ 0 menos BX EZ menos BI BX 0. Otra vez estamos en unidades gaussianas y esto era un tensor antisimétrico. Eso significa que podemos transponer y cambiar el signo y vamos a tener la misma matriz. Podíamos armarnos también el cuadrivector J mu, que es por un lado C ρ y después directamente J. Este J de acá es un vector, entonces completa el cuadrivector. Esto tiene 4 componentes. ¿Para qué nos servía esto? Nosotros podíamos escribir algunas ecuaciones de Maxwell en términos de F y J. Y vamos a tener que d mu F mu nu igual a 4pi C J nu, y esto nos va a dar dos de las ecuaciones, la 1 y la 4, que podemos llamarlas las ecuaciones de Maxwell inhomogéneas, ya que no tienen un 0 a la derecha, simplemente un nombre. Veamos, por ejemplo, qué pasa con nu igual 0. Tendremos d mu f mu 0, ¿qué es esto? Acá tenemos implícitamente la notación de Einstein que nos dice que hay una sumatoria en mu, con lo cual tenemos d dx0 f00 más d dx1 f10 más d dx2 f20 más d dx3 f30. Por lo tanto nos interesa f00, que es 0, f10, que es fila 1, que sería esta, 0, EX, después EI y EZ. Como F00 es 0, esto no lo ponemos, acá sí ponemos D, F10 era EX, luego teníamos EI, y DZ, DZ, acá ya estamos cambiando X1 por X, X2 por Y y X3 por Z. Por lo tanto, ¿esto qué es? Esto es divergencia de E. El lado derecho es más fácil, porque es 4pi sobre C, J0. J0 era C ρ. Esto es 4pi sobre C, C ρ. Se van los C y queda 4pi ρ. Nos queda divergencia de 4pi ρ. Eso es la ley de Gauss, la número 1. Las otras tres tienen que estar relacionadas con la 4. Vamos a hacer el caso nu igual 1.
Por lo tanto, el lado izquierdo sería d mu f mu 1. Y esto sería d dx0 f01 más d dx1 f11 más d dx2 f21 más d dx3 f31. Ahora lo que nos importa es la primera columna, así que para 0 tenemos menos ex, para 1 tenemos 0, para 2 tenemos bz y para 3 tenemos menos bi. Entonces esto que tenemos acá es igual a d menos ex dct más dbi di más d menos bi dz. Este, perdón, es z. ¿Y esto a qué es igual? Es igual a menos 1 sobre c dex dt más dbz di menos dbi dz. ¿No? Esto que está acá es esto, sacando c como constante afuera. Y acá lo único que hicimos es poner el menos acá afuera. ¿Y esto qué es en el fondo? Esto es menos 1 sobre c de dt más rotor de b, pero solo la componente x, vamos a poner de todo. Entonces, observemos, acá dice ex, así que componente x de esto. Y esto, si uno tiene la fórmula de rotor, nos estamos quedando con la coordenada x, que justamente depende de z y de y. Por lo tanto, obtuvimos esta parte del 4. Por supuesto, es nada más que la coordenada x. Y lo que nos está faltando es esta parte de derecha, 4pi c j, en este caso nu igual 1, que sería jx. Entonces, esto de acá es igual, lo ponemos acá arriba, a 4pi cjx, y ahora sí nos queda exactamente igual que la fórmula que vimos, la 4, ya que esto en el fondo es 4pi c j, la coordenada x. Y uno puede ver, no lo vamos a hacer ya que es casi igual, que nu igual 2 da la coordenada y nu igual 3 da la coordenada z, dándonos con esta fórmula tanto la 1 y la 4. Tenemos estas dos. Para estas otras dos deberíamos usar el dual G mu nu que vimos en los videos de electromagnetismo, que acá por ahora no lo vamos a usar. Y otra fórmula que vamos a tener es que d mu j mu es igual a 0, como que la divergencia del cuadrivector j mu es 0, si podemos definir una divergencia en 4 dimensiones. Entonces la fórmula nos dice que d mu j mu igual 0. Ahora, ¿qué sería esto? Sería d0 j0, otra vez tenemos suma implícita en mu, más d1 j1 más d2 j2 más d3 j3, y esto es igual a j0 es c rho, abajo tendríamos dct más djx dx más dji di más djz dz. Acá podemos cancelar las dos Cs
y entonces tenemos que drho dt más djx, dx más dji, di más djz, dz, esto es igual a 0, con lo cual podemos poner esto de un lado y todo lo demás del otro, escribiéndolo como menos divergencia de j. Y esto tiene un nombre, es la ecuación de continuidad de electromagnetismo, que de alguna forma contiene a la conservación de carga local. Esto lo podemos ver integrando sobre algún volumen B con superficie S, cualquiera. Integramos sobre B, tenemos drho dt de tau era en cartesianas, podemos tomarlo como dx, dy, dz, que esto es igual a d dt integral en B rho de tau, y esto, la integral B rho de tau, esto es la carga total que tenemos en B, así que esto es dq dt. Ahora, si integramos también del otro lado, eso es menos integral en B de divergencia de j de tau. Y acá podemos usar el teorema de la divergencia y nos quedaría menos integral en la superficie j de a. Y esto ya nos da cierta información. Entonces unimos dq dt igual menos integral s j de a. Y esto nos está hablando de cómo cambia la carga en ese volumen. Es decir, cuánta carga sale o entra por la superficie. Eso está relacionado. Es decir, cómo cambia la carga en el tiempo está relacionado con el flujo de, bueno, en este caso tenemos la corriente por la superficie, con lo cual no se puede crear carga de la nada porque lo que cambia es lo que está entrando o saliendo por la superficie. Por ejemplo, si la corriente fuera cero, entonces dq dt es cero y q tiene que ser una constante, es decir, la carga va a ser constante si no tenemos corriente entrando o saliendo por la superficie. Entonces, volviendo a las ecuaciones de Maxwell, lo que vimos fue que a partir de este tensor y de este cuadrivector J mu, podíamos escribir dos de las ecuaciones de Maxwell usando esta fórmula, y también con J mu podíamos escribir la ecuación de continuidad que de alguna forma representa la conservación de carga. Por otro lado, no hablamos de las otras dos, las que llamamos ecuaciones de Maxwell homogéneas, pero por lo que vimos ya en los videos de electromagnetismo, hay otro tensor que es parecido a F mu nu, que es G mu nu, que permitía también generar las otras dos ecuaciones. Nosotros por ahora solo nos interesa F mu nu. Y aclarar que tanto este tensor que llamamos el tensor de campo como las ecuaciones de Maxwell que tenemos escritas acá están teniendo en cuenta las unidades gaussianas, porque si no aparecen otras constantes, se escriben de forma distinta, pero todos los resultados a los que llevamos son los mismos, salvo ciertas constantes que hay que cambiar.